Salud, hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano Alexis Mosquera, para compartirles una reflexión más. En este caso, acerca de la Santísima Trinidad. Celebramos este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. Como ustedes saben, siempre el domingo después de Pentecostés, con el que terminamos Pentecostés, la fiesta de la Pascua, los 50 días. Entonces retomamos el tiempo ordinario y el domingo siguiente a Pentecostés se medita en la iglesia la solemnidad de la Santísima Trinidad, las tres personas divinas increadas, ¿no? A mí me parece que esta fiesta es sumamente importante y pienso que en la iglesia deberíamos darle mucha más importancia y relevancia de lo que en la práctica se le da. Ya que estamos hablando del primer artículo de nuestra fe, o sea, ¿quién es Dios? Que es un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Bueno, para algunas personas que oran, que son humildes, que son sencillas, es un poco sencillo comprender este misterio, ¿no? Para otras personas como que les cuesta un poquito más entenderlo, ¿no? Como por ejemplo en los inicios de la vida de San Agustín. Pero las tres personas yo las describo así como lo sencillo es que como tú tienes una familia que contiene diferentes miembros, por ejemplo, por decir un ejemplo, familia X o familia Orozco, ¿no? En la familia Orozco puede tener el papá Orozco, la mamá Orozco y los hijos Orozco. Todos son diferentes, tiene diferentes miembros y funciones, pero es una sola familia. Pero el padre no es el mismo que la madre y los hijos no son los mismos que los padres y entre ellos tampoco son los mismos. Pero son diferentes, pero no son diferentes familias, es una sola familia, la familia Orozco. En este caso, la familia Dios está compuesta de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Esa es la forma, digamos, que veo más sencilla de comprender el misterio de la Trinidad. Todos son de la misma naturaleza divina, pero diferentes entre sí. Hay otra comparación muy bonita que a mí me gusta desde el punto de vista de la química, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la fórmula H2O. H2O, que ustedes sabemos, decimos así rápidamente que es agua, pero H2O realmente no es agua. El agua es el H2O en líquido, pero si el agua se congela se vuelve hielo. Entonces el H2O en estado sólido es el hielo. Y si esa agua se evapora es el H2O en forma gaseosa, ¿verdad? ¿Qué tienen en común el gas, en el caso el gas compuesto por H2O? O sea, por dos moléculas de hidrógeno llenas de oxígeno, que todas son H2O, sino que están en diferentes estados. Pero fíjense, el agua no es lo mismo que el hielo, son diferentes. El hielo no es lo mismo que el gas, es diferente. El gas no es lo mismo que el líquido, es diferente. Pero tienen en común que todos son H2O. El H2O en líquido se llama agua, el H2O en sólido se llama hielo y el H2O en gas, bueno, es estado gaseoso, ¿no? Pero el común es que todos son H2O, pero el hielo no es lo mismo que el agua, es lo mismo, así es la Trinidad. En común tienen que son divinos, las tres personas son de naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí podemos así como una explicación así sencilla introductoria de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad que creó todo lo que existe, ellos son increados, crearon todo. Y aquí lo fundamental es que hay que comprender para qué Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todo. Antes no existía nada, Dios nos creó de la nada por amor. Pero la creación tiene un fin, especialmente nosotros los seres humanos que hemos sido creados a imagen de Dios, que somos la creación inteligente, ¿no? También los ángeles son inteligentes, pero digamos no están metidos en este orden natural donde estamos nosotros, material, físico, ¿no? Las cuatro naturalezas que existen en nuestro ambiente físico son la naturaleza mineral, la naturaleza vegetal, la naturaleza animal, que ya tiene
en común con nosotros, que es animada y tiene sentido, y la humana. Pero la humana supera a la animal, que es inteligente. O sea, tiene un espíritu inteligente y afectivo al mismo tiempo. Y está llamado a glorificar a Dios. Y es el ser humano, el hombre, quien tiene que llevar a toda la creación a glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin de la creación? Especialmente el del hombre, la glorificación de la Santísima Trinidad. Ese es nuestro fin, ¿sí? Ese es el fin de nosotros. Ese es el fin de la vida cristiana, glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Amarlo, honrarlo, adorarlo, obedecerle, reconocer su grandeza, su gloria, ¿verdad? A eso estamos llamados. Pero como todos sabemos, el hombre cometió pecado. Adán, Eva y todos nosotros los hombres hemos cometido pecado. Y hemos perdido la dignidad que Dios nos dio cuando nos creó, ¿verdad? Ustedes recuerdan el jardín del Edén, ¿no? Dice que el hombre pecó y perdió la amistad con Dios. Eso es lo que quiere decir de una manera, digamos, simbólica el jardín del Edén. El jardín del Edén es algo simbólico. Realmente no existe un lugar geográficamente localizable como Edén. Edén, Dios puso al hombre en la tierra, donde estamos todos, pero el Edén era el estado de felicidad con que Dios había creado al hombre. Pues esa palabra Edén significa delicias, felicidad. Entonces, en el centro del árbol, dice, del Edén, es decir, en el centro del corazón del hombre, habían dos árboles. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la libertad del hombre. El hombre es libre de escoger entre el bien y el mal. O sea, Dios nos hizo libres. O sea, en eso somos semejantes a Dios. El Dios es inmensamente libre, perfectamente libre. Nosotros somos libres y Dios nos hizo, en eso somos semejantes. Y bueno, además de que somos inteligentes y somos los únicos seres en este mundo que somos capaces de amar también, porque tenemos una voluntad que es potencia afectiva en nuestra alma. Bueno, entonces en el centro del jardín había, además del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba el árbol de la vida, que representaba a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, que en el centro del corazón del hombre estaban las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que al hombre pecar, perdió el estado de amistad. Eso significa gracia. Gracia significa amistad. Perdió la gracia, la amistad con Dios. Y dice que se cerraron las puertas del Edén, es decir, las puertas de la felicidad. Y ya dice, porque no vaya a ser que el hombre coma ahora del árbol de la vida, ¿no? Es decir, que pueda alcanzar a Dios, pero ya no a la manera de Dios, porque estamos llamados a alcanzar a Dios, pero a la manera de Dios, ¿no? Entonces, perdió a Dios. Lo peor que al hombre le pasó en el Edén fue haber perdido a Dios. ¿Qué es el cielo? El cielo es los que están en el cielo son los que recuperan de nuevo y para siempre a Dios, aún de una manera superior al Edén terrenal, ¿verdad? Los que gozan de la visión beatífica y gozan de Dios inmensamente y alcanzan una felicidad inmensa. Y los que van al infierno, lamentablemente hay almas que están en el infierno y van al infierno, son los que ya definitivamente ya van a perder a Dios y van a sufrir eternamente, ¿no? Y el mayor sufrimiento es que ya no jamás podrán gozar de Dios para lo que fueron creados. Entonces, Dios vino a salvar al hombre, después de esto que les he dicho, a través de su Hijo Jesucristo. Eso es teoría, eso lo sabemos ya. Jesús vino y murió por nosotros y derramó su sangre. Entonces, en esta fiesta de la Santísima Trinidad, yo quiero compartirles cuál es la manera en que nosotros podemos glorificar a Dios como Dios lo estableció. Porque Dios, para recuperar al hombre y a toda la creación, se hizo un plan. Envió a su Hijo, que nació de María Virgen, predicó el Evangelio, padeció, murió y resucitó y volvió al cielo. Pero ya no solamente como Dios, sino también como hombre. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Bajó del cielo siendo Dios y subió siendo Dios y además de Dios hombre. Para que los hombres volviéramos a tener el acceso a Dios. ¿Y cómo se recupera el acceso a Dios? Ahí es donde está la situación, que hay gente que no lo ha comprendido.
El Evangelio precisamente de Mateo 28, de este domingo, a la fiesta de la Santísima Trinidad, nos lo dice claramente. Dice que Jesús tomó a los 11, se les apareció en el monte donde los había citado y le dijo: toda autoridad o todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan, y dice, hagan discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo por mi parte estaré con ustedes todos los días. Entonces, ese es el plan que Dios ideó para recuperar la salvación del hombre y llevarlo a la santidad a través del sacramento del bautismo. Ese fue el plan que Dios se ideó. ¿Por qué? Porque en el sacramento del bautismo se borra el pecado original y se pone la gracia, se recupera la amistad con Dios. Gracia significa amistad. Y Dios nos dota de un organismo sobrenatural que no vamos a hablar de él ahora. 3 virtudes teologales, 4 morales, los 7 dones del Espíritu Santo. Pero sobre todo, Dios, cuando el hombre es bautizado, en el sacramento del bautismo, las 3 personas divinas vienen a inhabitar en el alma. Yo quiero hablar ahora de esto, de la inhabitación de las 3 personas. In, dentro, habitación. O sea, de las 3 personas habitan dentro del hombre que está en gracia. Y eso, queridos hermanos, es la forma en que Dios quiere que tú y yo lo glorifiquemos. Esa es la forma perfecta. Es el plan que Dios ideó para que nosotros lo glorificáramos a Él. Es la forma formal de glorificar a Dios. Y el que no está en gracia de Dios, porque cometió un pecado mortal después de haber sido bautizado, perdió la gracia y la inhabitación de las 3 personas no está en el alma. Y hoy día la gente quiere vivir la fe como quiere y así no fue como Dios lo estableció, lamentablemente. Y ese es un problema que tenemos en la iglesia, que cada uno quiere vivir su fe como le parece. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba en los caminos allá por el año 87, 86, a mí me pusieron a dar la catequesis para los bautismos en la parroquia, para los padres y los padrinos. Yo coordinaba con hermanas religiosas en la parroquia, donde yo participaba, ¿no? Entonces un día llegaron una pareja a bautizar a su hija menor. Y bueno, en la charla, al final de la charla, le preguntamos a las parejas que si estaban casadas. Y esta pareja dijo que ellos estaban casados por la iglesia, que no se habían casado. Simplemente porque no se habían casado, no tienen otra relación antes. Y entonces la hermana religiosa le dice a ellos: no se preocupen, que Dios así los ama, así están bien, tranquilos. A mí eso me quedó sonando y no me gustó. Cuando se fueron todas las personas, yo llamé a la hermana y le dije: hermana, quiero hacer una pregunta. ¿Usted sería capaz de vivir un solo día en pecado mortal? Sin la gracia y sin la inhabitación de Dios. Dice: no, jamás. Digo: pero ¿por qué usted sí y ellos no? Usted le acaba de decir a ellos que así Dios los ama y así están bien. Ni siquiera hemos indagado si se pueden casar o no. O sea, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pues usted no lo está amando como usted se ama a usted. Entonces me dije, ya sabe, ella fue humilde y me dijo: ¿sabe qué, hermano? Tiene razón. Al día siguiente que toda esa charla, los llamamos, ella misma habló con ellos y resulta que se podían casar por la iglesia. Bueno, le dijimos que se casaran y se casaron por la iglesia. Y eso lo hizo entrar de lleno y se comprometieron en la iglesia. ¿Saben cómo se llamaban los señores? El esposo se llamaba José y la señora se llamaba María. y se comprometieron en la parroquia. Entonces, nosotros hoy no podemos, estamos en la iglesia y estamos evangelizando y estamos haciendo muchas cosas, pero la pregunta es: ¿nosotros estamos llevando a las almas a cumplir con el plan que Dios elaboró para salvarnos, que comienza con el estado de gracia y que es coronado ese estado de gracia con las 3 personas divinas? O sea, Dios se quiso venir a habitar en nuestra alma, las 3 personas, para dentro de mí santificarme. San Juan de la Cruz dice que nosotros en el alma tenemos un centro y un fondo. En el centro, ahí ubicamos a Dios cuando lo conocemos. Cuando nos encontramos con Dios cara a cara, porque antes vivíamos sin conocerlo, por ejemplo, y aunque teníamos el sacramento del bautismo, pues no lo conocíamos como es debido personalmente, ¿no?
Pero cuando uno conoce a Dios y uno comienza a decir esto no, esto sí, esto no me sirve, y ubica a Dios en el centro del alma, ahí Dios ubica en el centro del alma donde debe estar. Pero dice San Juan de la Cruz que además del centro, el alma tiene un centro, tiene un fondo, y que ahora tú tienes que ir con Dios a lo profundo del alma. Y dice Santa Teresa de Jesús, hablando de las moradas, que las tres personas divinas habitan en la última morada. Y la verdadera procesión que tenemos que caminar nosotros los cristianos es hacia el fondo de nuestra alma para lograr la unión con Dios y allí santificarnos. Porque lo que es la gracia va a ser transformado en gloria, pero si tú aquí la destruyes y no la tienes, y no tienes la habitación de Dios en tu alma, de las tres personas, ¿cómo vas a recibir la gloria? Entonces hoy tenemos tanta confusión en la iglesia donde cada una vive su cristianismo de la manera, a su manera, y no es así. O sea, Dios estableció un plan, y esto antes era común en la iglesia, quiero decirle, esto se enseñaban, era normal, pero hoy día ya esto no se enseña. Y cada uno vive como le da la gana su fe, y hay muchos católicos que parecen protestantes, porque lo digo ¿por qué? Porque Lutero decía que la salvación es extrínseca, es decir, que no es interior, que tú te salvas desde afuera. O sea, no importa si estás en gracia o no. Si tú tienes fe en Dios, si tú crees, tú serás salvo. No. La iglesia siempre ha enseñado que la salvación es intrínseca, es decir, que tienes que estar en gracia de Dios y tienes que tener a la Trinidad Santísima en nuestra alma allí. Y junto con Él, tú te pones de acuerdo y logras, a medida de sus inspiraciones que Dios te va dando desde tu alma, y ir haciendo el bien, practicando el bien, creciendo en las virtudes, alcanzarás la santidad. Y la mayor forma de darle gloria a Dios es haciéndonos santos. Pero no podemos hablar de santidad e incluso de salvación si no estamos en gracia y si no tenemos a las tres personas, porque las tres personas divinas son el autor de la santidad. Entonces, ¿cómo puedo yo aspirar a ser santo si no tengo a las tres personas dentro del alma? Si el que obra la santidad es Dios. Y como dije, Lutero dijo que es extrínseca, así que no necesito tener a Dios dentro de mi alma. La iglesia enseña que es intrínseca. Las tres personas tienen que estar en mi alma. Tengo que estar en gracia para santificarme. Y ese es un problema. No hay una relación formal. Cuando uno comete un pecado mortal, y el pecado mortal es el principal enemigo de nuestra salvación, y los pecados veniales de verdad son los enemigos principales de nuestra santificación. Cuando uno comete un pecado mortal o vive en pecado mortal, uno está comprometiendo peligrosamente su salvación, porque destruye la gracia, destruye la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza, destruye los 7 dones del Espíritu Santo. A Dios no destruye porque Dios no es indestructible. Las tres personas que son una gracia increada no la destruyen, pero salen de tu alma, porque tú voluntariamente estás rechazando su amistad. Porque cuando somos bautizados pasamos a ser amigos de Dios e hijos de Dios. Pero cuando rompo esa relación voluntariamente, yo escogí ya no ser amigo de Dios. Eso es cuando vivo en pecado mortal. Y eso es lo que enseña la iglesia, no lo estoy inventando yo. Pero hoy día con esto de que la misericordia, la falsa misericordia está de moda, de que no importa cómo tú vivas, que no importa que Dios te ama así, es un error. Las almas se están yendo al infierno, como dijo la Virgen en Fátima a los niños, porque no hay quien ore y haga penitencia por ellos. Y yo añadiría, con el respeto de la Virgen, porque no hay quien les hable, quien les enseñe cómo es que Dios quiere que se salve y se santifique. Y esto hay que decirlo en la iglesia porque esto es lo más importante. Hermanos, lo más importante, lo más valioso que Dios nos regaló a nosotros, fue lo más grande que nos ha pasado el bautismo. Porque ahí pasaste a ser enemigo de Dios, amigo de Dios, criatura a hijo. Y Dios vino a morar en ti, recuperaste el Edén, pero en potencia. Eso es lo más grande que te ha pasado. Y el don más grande que Dios te dio a ti y a mí es la inhabitación de las tres personas. Porque Dios mora en ti como amigo y como padre, como hermano. Mira, en la teología esto nos enseña que hay diferentes presencias de Dios. Hay una presencia de Dios en todas las criaturas por omnipresencia. Es decir, nada escapa a la presencia de Dios.
Dios está presente en todas las criaturas. Dios está presente también en todas las criaturas por potencia. Es decir, que Dios no solamente creó al hombre, sino que con su poder sigue manteniendo su creación. Que si Dios deja de ejercer su potencia en las criaturas, dejan de existir. En ese orden de cosas, hasta Dios está presente ante los mismos demonios. Porque si Dios deja de ejercer su acción por potencia, dejarían de existir. Dios está presente por potencia y por omnipresencia hasta las almas que están en pecado, como dije, hasta en el demonio. Pero hay otra presencia de Dios, que es la presencia de la inhabitación de las tres personas. Donde nosotros tenemos la presencia de Dios, el ser humano tiene la presencia de Dios por omnipresencia, por potencia, pero esta presencia de la inhabitación es superior a todas, es la que vale, porque Dios está en tu alma, dentro de ti, intrínsecamente. Las tres personas para salvarte, para santificarte. Las otras presencias no salvan, te mantienen existiendo, pero no puede existir para la condenación eterna o para la felicidad eterna. La presencia que vale es las tres personas cuando estás en amistad con Dios. Y cuando uno comete un pecado, bien pecado, pierde la gracia, pierde las virtudes, los dones y Dios sale del alma. Dicen los teólogos que solamente queda la virtud de la fe informalmente, o sea, no formalmente. O sea, no hay relación formal con Dios. Y Dios la deja ahí como latente, como un acto de misericordia para que el hombre trate de acordarse de Dios y levantarse. Pero la fe informal no salva, es la fe formal. Es decir, cuando estás en gracia y tienes las tres personas dentro de tu alma. Pero esto hoy no se dice en la iglesia, nadie lo dice, nadie lo predica y estamos viviendo nuestra fe como nos da la gana. Yo quiero decirte que la forma que tú puedes glorificar a las tres personas es dando en gracia y adorándolo. Por eso, para mí, cuando uno no ora e ignora los tres dulces huéspedes del alma que están en nuestra alma, es un verdadero pecado venial. Porque es ser indiferente con Dios. Imagínate que alguien te visite en tu casa y tú te vayas a la cocina a cocinar o te metas en tu cuarto a oír música y dejas la visita en la sala ahí sin atenderla. Eso es lo que hacemos con Dios cuando nos oramos. Entonces, como le decía, el pecado mortal es enemigo de tu salvación, perdón. Y el pecado venial deliberado es enemigo de tu santificación. La forma en que Dios quiere que tú lo glorifiques es que tú te hagas santo. Y no te puedes hacer santo sin las tres personas santas. Ellos son los que te hacen santo y nos hacen santos si le escuchamos. La salvación es intrínseca, hermano. Dios quiere que tú le glorifiques, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios quiere que tú le glorifiques. Miren que yo cuando era niño, en mi casa se rezaba el rosario a las 6 de la tarde todos los días. Y mis abuelos eran muy católicos. Rezábamos el rosario, mi abuela iba a misa todos los días, rezaba el rosario, se pasaba todo el día rezando. Y mi abuelo era muy devoto de la Santísima Trinidad. Un día como de mañana mi abuelo se vestía, bañaba, se vestía, y iba derechito para la misa en la mañana, la primera misa, y ofrecía la misa, pagaba la misa, bueno, el estipendio que se paga, ¿no? Porque la misa no tiene valor, y le ofrecía en honor a la Santísima Trinidad. Y ese día había buena comida en la casa, ¿no? Y yo recuerdo que en nuestra casa habían, no sé si estoy hablando de los años 40, 50, 60, bueno, yo nací en ese sentido, habían en las casas, allá en mi pueblo, en Soná, en Veragua, 5 horas de la ciudad de Panamá, habían de que las famosas tablillas, ¿recuerdan? Las tablillas donde ponían las personas las monedas, las tablillas de los jabones, de los libros, ¿sí? Pero había una tablilla en mi casa que se llamaba la tablilla de los santos, jamás se me olvida, la tablilla de los santos. En esa tablilla era la que estaba más alta y en el centro del cuarto de mis abuelos. Ahí estaba una cruz, la Biblia abierta, estaba la imagen de la Virgen, de San José, nunca se me olvida, de San Martín de Porres. Y en el centro y lo más alto, estaba la imagen de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bustos así, de mármol, no sé de qué eran, ¿no? Y esa tablilla permanecía full time, o sea, 24 horas con una vela, siempre alumbrada, siempre. Y la primera persona que me habló a mí del misterio de la Trinidad fue mi abuelita cuando yo tenía como 8 o 10 años.
Y para ella era sencillo y entendible, porque era muy humilde y era de oración. Y ella siempre nos decía a nosotros, sus nietos, hay que estar en gracia, hay que estar en gracia. Antes la gente no tenía tanto teléfono, tanta tecnología, tanta computadora, tanta ciencia, no veía tanta televisión, pero estaban más claritos en lo que era la salvación. Yo quiero terminar invitándoles a que miremos bien cómo estamos viviendo nuestra fe. La fe no la podemos vivir como nosotros queremos. La fe la tenemos que vivir como Dios quiere que la queremos, a la manera de Dios. Dios dice, por eso dice el Evangelio de hoy, domingo de la Trinidad, sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en el sacramento del bautismo, Dios vino a inhabitar en nuestra alma. Y lo más importante, eso es lo que tenemos que cuidar, la gracia, la inhabitación de las tres personas. Y hablar con ellos todos los días, adorarlos, decirle, papá Dios te adoro, y hermano Jesús te amo, Espíritu Santo lléname. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu mejor amigo, quiero seguirte, quiero alabarte. Dime qué tengo que hacer para santificarme. Porque en la medida que yo me santifico, que tú te santificas, te capacitas para glorificar mejor a Dios. Es decir, que dicen los teólogos místicos que en la medida en que yo me santifico, yo voy sanando de mis imperfecciones, creciendo en las virtudes, y eso me capacita, me hace más apto para glorificar a Dios. Y si ese es el fin de nuestra vida cristiana, entonces yo tengo que buscar la santidad. Porque yo debo entender que si me santifico puedo amar a Dios mejor, glorificarlo mejor. Dicho de otra forma, si yo renuncio a la santidad, estoy renunciando a la glorificación de Dios. Y si yo vivo en pecado mortal y no me importa vivir así, estoy rechazando no solo a mi salvación, sino a la glorificación de la Santísima Trinidad, como Él lo estableció a través de su iglesia. Esto es lo que ha enseñado la iglesia toda la vida en 2000 años. Pero hoy lo queremos cambiar. Hoy cada uno quiere vivir como quiere. Pues no hay salvación ni hay santificación. Que tengamos una fiesta de la Trinidad Santísima feliz, como Dios manda, a la manera de Dios. Que podamos adorar a la Trinidad Santísima dentro de nuestra alma. Debemos tomar más conciencia de esto, que Dios inhabita en mi alma, las tres personas, y debemos siempre adorarlo dentro de nuestra alma. Bien pensadas las cosas. Cuando uno ve un hermano que uno sabe que está en gracia de Dios, uno debería hacerle, cuando se encuentra con él, una doxología, ¿no? Doxología viene de dorso, una pequeña reverencia con el dorso a las tres personas que habitan en el alma. Pero bueno, como no sabemos ni qué hay en nuestra vida, cómo estamos, cada uno vive y así anda. Y hoy día la gente no toma conciencia de eso, de las tres personas. Y no sé. Pero vuelvo y repito y termino con esto, como he dicho en otros mensajes. Creo que nuestros pastores están fallando. No nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Se les olvida que tenemos un alma inmortal, a imagen de Dios. Y que Dios quiere que esa alma se santifique para que le glorifiquen a Él. No somos desalmados los laicos. Tenemos hambre de la santidad. Tenemos hambre de Dios. Tenemos hambre de glorificar a las tres personas como Dios lo estableció, estando en gracia. Esto es lo que tienen que enseñar nuestros pastores. Y no querer quedar bien con todo el mundo y con la gente, por respeto humano, no decir las cosas como son. No. O estás conmigo o estás contra mí, dijo el Señor. Les deseo a todos una feliz fiesta de la Santísima Trinidad, y que María, la hija predilecta del Padre, la Madre de nuestro Señor y Salvador y la esposa del Espíritu Santo, interceda por nosotros. Dios le bendiga. Amén.